Hola, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Bueno, los que puedan, los que se van conectando y puedan, si me dicen si se ve bien, si se escucha de forma nítida. Gracias, Facu. Bueno, vamos a esperar como hacemos habitualmente, que se vaya conectando. Gracias, Rodrigo. Vamos a esperar que se vaya conectando o que se sigan conectando, que ahí lo van haciendo. Sí. Eh, gracias, Agus. Como decía, vamos a esperar que se sigan conectando. Vamos a darle, son 11:03, damos 1 o 2 minutos máximo y arrancamos. Tengo un tema para hoy que me parece bastante interesante, que tiene que ver con algo que sucedió en este rato, en los mercados por supuesto, y es un poco el disparador, o puede ser un disparador para explicar todo lo demás, todas las variables principales, muchas de las cuales ya seguimos desde hace tiempo, y que me parece que de esta manera es una forma práctica, directa, es una manera de ver al mercado en tiempo real, de no quedarnos solamente lo teórico, así que si me siguen esa va a ser la propuesta para el Instagram del día de hoy. En el mientras tanto, mientras se siguen conectando, les hago una pregunta. ¿Qué fue lo que sucedió 10:30? Si ustedes agarran un gráfico de cualquier activo, principalmente activos del exterior, sea acciones, commodities, criptomonedas, dentro de commodity puede ser petróleo, puede ser oro, puede ser plata. Si ven, por ejemplo, monedas, cualquier cruce, euro dólar, libra dólar, lo que quieran, van a ver que 10:30 hubo un movimiento fuerte. Si alguno no lo percibió, no estuvo presente y puede en estos minutos iniciales abrir la computadora, agarrar un gráfico, abrir el celular, sin ir más lejos, y mirar 10:30, díganme qué es lo que vieron. Si es que vieron algo, capaz que lo vi yo solo y, y ahí entonces me voy a preocupar. Pero no, hablando en serio, es algo que sucedió 10:30 y tiene una explicación por supuesto y quiero hablar de eso y desde ahí seguir con todo lo demás. Así que vamos, así no termina siendo un monólogo, que después me dicen que suelo hablar mucho. Vamos a hacer un ida y vuelta, pero para eso los necesito a ustedes. Así que repito la pregunta para los que no escucharon y los que se siguen sumando. ¿Qué sucedió 10:30 en la mañana de hoy? Tampoco es que sucedió el gran evento, pero sucedió algo tal que los precios se movieron. Ahí me están contando para abajo o arriba, para lo que fuere, no importa, díganme qué vieron 10:30. Y si pueden acompañarme con el activo, díganme, mira, en tal activo vi tal cosa, mejor. Como les decía, no es el evento más grande. Si hubo un impulso alcista, puede ser por los datos económicos, pero ya se revirtió. Ok, bueno, me quedo con eso, ¿sí? Ahí ya se están metiendo en el tema. Igual a lo que voy, no es así, fue para un lado, fue para el otro, se fue para un lado y después revirtió, sino a darle sentido, a empezar a conectar con la dinámica. ¿Por qué el mercado reacciona como reacciona? ¿Y qué es lo que el mercado está interpretando después de las reacciones? Ahí ponen, fue para arriba Bitcoin, rosa los 23.000, sí, pero 10:30 no fue para arriba Bitcoin, al revés, fue para abajo y después subió. Lo que llegué a ver, bueno, ahí me están escribiendo y se cortó. Bien, ya tengo que arrancar. ¿Qué sucedió 10:30? ¿Sí? Salieron datos económicos en Estados Unidos. ¿Qué datos económicos salieron? Y ya me adelanto y les digo, no son los datos más importantes o más sensibles de este momento. Podemos catalogarlo como datos de importancia media, pero son datos que generaron un impacto y me gustaría hablar de por qué generaron ese impacto. Entonces, ¿qué datos hubo? PBI de Estados Unidos. El PBI es una medida amplia y bastante profunda del nivel de actividad de un país. Básicamente lo que nos mide es todo lo que el país produjo en determinado tiempo. Ese tiempo es un trimestre. Siempre que vemos la publicación de un PBI o de un dato de PBI, refiere al último trimestre. Si estamos en enero, el último trimestre terminado es octubre, noviembre y diciembre. Entonces, ¿cómo salió ese dato? ¿Sí? Lo tengo acá, así no me hago lío, que fueron varios datos. El dato mostró
un crecimiento del 2,9%. Es decir, el PBI y toda esa producción de bienes y servicios creció un 2,9%, ¿sí?, comparado con el periodo anterior. ¿Y qué es lo que el mercado esperaba? Porque hay un consenso de mercado. Y cuando se habla de qué es lo que el mercado esperaba, qué esperaban los analistas, qué esperaban los economistas, no significa que todos tienen que esperar o todos tienen que calcular ese dato. De hecho, un trader, ¿sí?, o un gestor de cartera no se pone a armar el dato y la proyección. ¿Por qué? Porque para eso hay otras agencias. Siempre pongo un mismo ejemplo acá. Esto es como el día de las votaciones. Uno va a la votación y hay estimaciones que hacen las consultoras. Uno no se pone a revelar el dato, toma un poco el sondeo de la proyección de la consultora. Con el mercado siempre sucede que detrás de cada dato no es que haya consultoras, pero hay algo bastante parecido. Así que todo ese campo que se dedica a relevar, investigar datos, da un consenso, los medios de comunicación lo recolectan y arman un consenso de mercado, valga la redundancia, que es lo que esperan. ¿Qué esperaban en el dato de hoy? Que hubiera un crecimiento del PBI del 2,6. ¿Cuánto vino? 2,9. ¿Eso es mejor? Sí. ¿Qué significa entonces? Que el dato fue mejor a lo esperado y los precios reaccionan a ese dato. Y ahora vamos a ver cómo. ¿Qué otro dato hubo? Un dato de ventas de bienes durables. Es un dato importante para un momento como el actual. Es un dato que se presenta todos los meses. Si bien no habla de todo el nivel de actividad, no es una medida tan amplia y profunda como la del PBI, es un dato menor que nos da información en la misma dirección sobre el nivel de actividad y que tiene la ventaja de ser más fresco. ¿Por qué? Porque refiere al mes pasado, no al trimestre pasado. ¿Cómo vino ese dato? Se esperaba una contracción del 0,2%, que hubieran ventas de bienes durables, ahora explico un poquito de qué es, y si bien hubo una contracción, fue del 0,1%. Es decir, el dato vino menos mal que lo que esperaba el mercado. Y como es un dato de actividad, lo que nos muestra entonces es que la conclusión es que la actividad está un poquito mejor. Es decir, que está menos mal de lo que se esperaba, en el fondo es que es un poquito mejor. Entonces, el resumen de esto habla de que los datos de hoy nos dan una información o le dan al mercado una información de que el nivel de actividad, como dije recién, está un poco mejor de lo que se esperaba. ¿Y eso es bueno o es malo para los activos? Y acá hago una pausa y si se animan, respóndanme eso. En un momento como el actual, decir que la actividad económica es mejor a lo que se esperaba hace un rato. Es decir, 10.30 apareció este dato que nos dice que la actividad económica está un poco mejor que antes de 10.30. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Los precios deberían subir? ¿Deberían bajar? ¿Y por qué? ¿Sí? Algunos se pueden ayudar si quieren y vean cómo reaccionaron los precios, pero después traten de explicar por qué hicieron lo que hicieron. Mientras espero que algunos se animen a responder, les digo que los datos no se leen linealmente. Si bien 10.30 apareció el dato, después siguen todos los inversores y los analistas puliendo ese dato, mirando, bueno, cuáles son los detalles. Si el PBI fue mejor a lo esperado, pero cuáles partes evolucionaron mejor, cuáles partes peor. En el dato de venta de bienes durables lo mismo, cuál es mejor, cuál es peor. Entonces, como no hay, es decir, si bien hay un impacto en el momento del dato, después también sigue el impacto, si hay que seguir viendo cómo se procesa la información. Entonces, la primera lectura es si el nivel de actividad es mejor a lo que se esperaba. Y repito, el nivel de actividad es como la actividad económica de cualquier país. ¿Qué significa? Si la actividad económica es mejor, porque las empresas venden más. Si venden más, ganan más. Si las empresas venden más, contratan más gente. Si contratan más gente, hay más gente, ¿sí?, con poder de consumo en la calle, ¿sí?, compran más. Entonces, en términos generales y para simplificarlo, eso es bueno por esa situación. Ahora, en un contexto complejo como el actual, lo bueno tiene otra contracara negativa. ¿Y cuál es? Y acá nos tenemos que ir a las charlas que tuvimos a lo largo de todo el año pasado. Y acá, voy a mirar el tiempo, son 11:11, vamos a avanzar hasta 11:20. La secuencia de datos es la siguiente. Vamos un año para atrás, un poquito más, vamos a final del 2021. ¿Qué es lo que comenzó a aparecer ahí? Inflación en el mundo. ¿Sí? Y una inflación mucho más elevada de lo que los bancos centrales y que los mandatarios de los países desean. Para tener una referencia en el mundo desarrollado, una inflación del 2% al año, es decir, que el nivel de precio de un año sea 2% mayor al año anterior, es la medida justa, ideal. Ni más arriba, ni más abajo.
Si está muy por debajo, eso despierta temor de que una economía se puede enfriar mucho y puede haber un escenario de deflación. Algo que no ha habido en el último tiempo, a pesar de que los niveles de precios en la última década fueron muy chatos. ¿Sí? Es decir, hubo poca reacción en los precios y era un temor del pasado. Bueno, ahora no, ahora están muy por arriba del 2%. Y ahí me lo está diciendo, veo bien, datos buenos le dan chance a la Fed de seguir subiendo tipos. Ahí vamos a hablar de esa parte. Entonces, volviendo a la película de inflación, hoy el mundo tiene una inflación, los países desarrollados, de mucho más del 2%. Y eso comenzó en el 2021. ¿Cuál fue la respuesta de los bancos centrales? Los bancos centrales tienen dentro de sus objetivos mantener la estabilidad de precios. ¿Cuál fue la respuesta del banco central más importante del mundo, que es la Fed en Estados Unidos? ¿Cuál fue la respuesta del Banco Central Europeo? Y así de los demás, ¿sí? Banco Central de Canadá, de Japón, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, todos subieron la tasa de interés. Cuando se sube la tasa de interés, se busca por parte de los bancos centrales enfriar la economía. Esto es natural. Cuando la tasa de interés es más alta, el consumo es más caro. Uno para consumir, ¿sí? Si usa tarjeta de crédito, por ejemplo, ahora tiene un sobrecargo más elevado. Si tiene que consumir pidiendo dinero prestado, lo mismo. Ahora pedir dinero cuesta más. A las empresas lo mismo. Las empresas a la hora de financiarse tienen un costo más alto. Entonces todo eso tiende a enfriar la economía. Si se enfría la economía de manera ordenada, se espera que la inflación ceda. Pero eso ya lo he explicado, no siempre sucede. Puede que la economía se enfríe y los precios no. Puede que la economía se enfríe mucho y los precios pocos, y no hay una manera a priori de que alguien lo sepa, mucho menos los bancos centrales, a pesar de que son ellos quienes diseñan esta política monetaria. Pero la cuestión es que en el mundo de hoy, para combatir esa alta inflación, los bancos centrales empezaron a subir la tasa de interés para enfriar economía. ¿Cuál es el efecto de esto? El efecto es que la inflación empezó a ceder en todos los países, en todos los principales países. Dividamos dos bloques, Estados Unidos y Europa. En ambos lados empezó a ceder, lo cual es bueno, pero todavía no formó una tendencia confiable. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que los últimos datos, y acá vuelvo a los datos económicos, el dato de inflación sale una vez por mes, así que presten atención este mes al dato de inflación, principalmente el de Estados Unidos, pero también después el de Europa. Si bien los últimos datos mostró una desaceleración de los precios, no armó tendencia. ¿Qué quiere decir? No hay una confianza plena que los precios sigan evolucionando así. Entonces, los bancos centrales dicen, vamos a seguir subiendo la tasa de interés. Pero mientras sigan subiendo la tasa de interés, el riesgo está en que se enfríe demasiado la economía. Por esa razón, el gran temor de este año, como lo he dicho en los últimos Instagram, es que haya una recesión en las principales economías. Recesión es que el PBI, que hablé al principio, no crece. Se mantiene cero. Igual entre un año y otro. O incluso puede desacelerarse. Si la desaceleración es liviana, es decir, que se enfría un poco, pero eso hace que la inflación se nivele, perfecto, todos contentos. Ahora puede pasar, y acá está el riesgo, que el nivel de actividad se desplome mucho, ¿sí? Y ese es el temor, y por eso van a ver que una parte del mercado está hablando de lo que se conoce como soft landing, y otra parte del mercado está hablando de lo que se llama hard landing. Landing es aterrizaje, que en este caso es desaceleración económica. Y eso es lo que el mercado va midiendo dato tras dato. Entonces, conclusión. En los datos de hoy, y como bien uno de ustedes comentó, si el nivel de actividad económica se mostró más fuerte, la Fed dice, ok, la economía está reaccionando bien, pero la inflación todavía no tenemos confianza de si se va a desacelerar o va a armar esa tendencia que dije hace un rato, seguimos subiendo la tasa de interés. Esa es una lectura. Entonces, ante esa lectura, un dato bueno, como mejor nivel de actividad, tiene una repercusión mala, porque la Reserva Federal, el Banco Central, sigue subiendo la tasa de interés. Algunos se preguntarán, ¿qué problema hay con que suba la tasa de interés? Bueno, en términos generales, y esto para el machete, siempre que un banco central sube una tasa de interés, eso tiene un impacto negativo en los activos de riesgo. Por la palabra activos de riesgo me refiero a acciones, criptomonedas, commodities. Principalmente en acciones, para tomarlo como ejemplo, podemos decir que cuando suben las tasas de interés, y como decía hace un rato, en la calle hay menor consumo, las familias consumen menos, las empresas venden más. Si venden más, si las familias compran menos porque ahora es más caro consumir, las empresas venden menos, si venden menos, ganan menos.
Entonces ahí hay un motivo por el cual las acciones tienden a caer. Segundo, muchas compañías tienen que refinanciar sus deudas. Muchas empresas de las grandes tienen un nivel de deuda. De hecho, cuando ustedes escuchan la palabra bonos, o mejor dicho, obligaciones negociables, son deudas que tienen tomadas las empresas. Y no es que la toman y después la pagan y listo. Realmente esos títulos de deuda se mantienen durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que se va haciendo? ¿Sí? Se va tomando nueva deuda, se cancela la anterior. En un escenario de aumento de tasas de interés, ahora ir a tomar deuda para cancelar la anterior tiene un costo mayor y eso le pega a la ganancia de la empresa. Y después, en términos más técnicos, cuando uno quiere determinar el valor de una compañía, que no es lo mismo que precio, y esto es lo que se confunde mucho, uno lo que tiene que hacer es proyectar. Esto no lo termina haciendo uno como inversor, como trader, como gestor, sino como decía al principio, hay analistas que nos simplifican el trabajo. ¿Qué es lo que hacen? Y esto se estudia por supuesto en los cursos de ICB. Proyectan un flujo de fondos de la compañía, es decir, producto de las ventas de la compañía, proyectan cuánto la compañía va a vender en el futuro y lo traen al presente. ¿Para qué? Para expresar valores del futuro en el momento presente. ¿Y cómo se hace eso? Con un proceso de descuento, es decir, aplicando una tasa de interés. Si ahora la tasa que utilizamos es la tasa de mercado, con algunos ajustes propios de la compañía, pero la tasa de mercado es lo que se toma como base, la tasa es más alta y por eso descontar esos flujos de fondos para traer un valor presente y determinar el valor y determinar un valor teórico de la compañía se hace menor. Se castigan los flujos de fondos futuros con una tasa mayor y eso nos da un valor presente menor y por eso técnicamente hablando el valor de las compañías tiende a disminuir cuando hay un aumento de tasa. Por esto van a ver, en el caso por ejemplo de Estados Unidos, es que si ustedes miran los principales índices, por ejemplo, índice Dow Jones, índice Standard & Poor's 500 e índice Nasdaq, van a ver que el Nasdaq es el que más cayó en este último año, en el año 2022. ¿Por qué? Porque el Nasdaq son compañías tecnológicas en donde su principal valor es la generación de flujos de fondos futuros. ¿Sí? Son compañías que están relacionadas con mucha innovación, con altas tasas de crecimiento y como su atractivo tiene que ver con valores futuros, ahora esos valores futuros se descuentan más fuerte. Por eso tuvimos un Nasdaq tan castigado el año pasado. El S&P tiene un poco de compañías tecnológicas y un poco de otras, por eso cayó menos. Y el Dow Jones, que son compañías que ya no dependen tanto del crecimiento, son compañías más estables, compañías que tienen buenos balances, ¿sí? Y su valor radica básicamente en esa posición de mercado, en la posición de su balance y no tanto en su crecimiento, porque vuelvo a decir, están ya más o menos establecidas, ya ganaron su participación en el mercado. Esto para describirlo de una manera rápida, el Dow Jones no subió tanto, no sufrió tanto, van a ver que bajó, pero prácticamente a los niveles de ahora no se nota una gran caída. Entonces ahí está la relación entre lo que está sucediendo hoy con las variables económicas y cómo el mercado está reaccionando. Entonces bueno, esto lo quería poner un poco el ejemplo para tomar datos de hoy. Con esto que les digo, y acá abro si les parece un espacio de preguntas y respuestas. El mercado está concentrado en lo que les dije recién. Inflación, respuesta de los bancos centrales, principalmente la Fed y el Banco Central, y nivel de actividad. Mucha atención al nivel de actividad. Digo algo más. Durante el mes de enero en Estados Unidos vamos a ver la presentación de balances. ¿Qué vamos a ver entonces? Cómo estuvieron las compañías también en el último trimestre del año pasado. ¿Vendieron más o menos en relación a lo que se esperaba? ¿Ganaron más o menos? ¿Tuvieron aumento de costos? Entonces, préstenle mucha atención. Y eso tómenlo en línea con lo que dije hoy, ¿sí? Con la charla de actividad. Hay que trabajar sobre esa percepción de actividad. Cada uno de ustedes tiene que ponerse en alguno de estos dos lados. Creo que hay una desaceleración suave en el mundo soft landing o creo que hay una desaceleración grosera. Si entran del lado del soft landing, ¿sí? Ustedes analizan los datos y dicen, me parece que hay una desaceleración tranquila y que además la inflación se va a nivelar, se va a ordenar. Entonces todos los precios, todas las caídas de precios que vimos el año pasado, que son muy grandes, ya hemos puesto acciones, pero miren acciones como Amazon, Google, Intel, AMD, que de hecho me gusta mucho, van a ver que esos retrocesos son todas oportunidades. Ahora, si están del lado del hard landing, se dicen, no, me parece que el nivel de actividad va a encontrar un golpe muy fuerte. ¿Producto de qué? De que van analizando los datos y los datos en lugar de salir como hoy empiezan a salir cada vez peor. Entonces ahí la baja de precios del año pasado no es ninguna oportunidad y quizá tenga para seguir cayendo. Y acá aprovecho y digo lo mismo.
presten atención que precio no es lo mismo que valor. Cuando uno ve caídas de precio tan bruscas como las acciones, en un contexto como el actual, tiene que tratar de asociarlo con el valor. Yo lo que expliqué hace un rato, lo mencioné, en realidad se explica en los cursos de ICB, vuelvo a decir, ahí se ve en detalle, yo hoy no puedo por el alcance de esta salida. Cuando comenté lo de tratar de determinar el valor de una compañía en función a su flujo futuro de fondo, eso es una técnica profunda pero un poco más compleja. Hay otras maneras más simples y acá les menciono algo para que sigan muy de cerca. Sigan lo que se conoce como múltiplo de price earning. No es otra cosa que armar un cociente entre el precio de la acción, el precio del mercado, lo que vale en cada instante, en relación a lo que gana la empresa, pero medido por acciones. Una empresa, cuando presenta un balance como el que les decía antes, dice gané tanto, en el caso de que ganen dinero, ¿no? Y después toda empresa tiene una cantidad de acciones emitidas. Todo lo que gana la empresa dividido la cantidad de acciones emitidas le da lo que gana la empresa en términos de acción. Y ahí se arma el price earning. Fíjense cuál es el price earning de las principales compañías. Para esto pueden agarrar y ver directamente cuál es el price earning del Standard & Poor's. El Standard & Poor's es un índice que reúne 500 compañías, las más representativas, y se lo simplifica. ¿Sí? Les dicen, de hecho el price earning hoy de estas 500 compañías en promedio es de 18. ¿Qué quiere decir? Que cada precio equivale a 18 años de ganancia. Y esto sirve solo como relación. No es que, espero no confundir, y no es que hay que esperar 18 años para recuperar algo. Es simplemente para darle sentido y decir, el precio de una acción en relación a lo que gana la compañía en medida de acción, ¿es alto o bajo? ¿Cuánto era antes de la pandemia? ¿Cuánto era en un momento, por ejemplo, anterior al 2007, trabajito, ¿sí? Si hay alumnos de ICB que sé que lo hay, acá les mando un trabajo. ¿Cuánto era antes del 2007 el price earning promedio? ¿Por qué digo antes del 2007? Porque antes del 2007 teníamos niveles de tasas como los actuales. En Estados Unidos la tasa estaba arriba del 5%, que es posiblemente lo que terminemos teniendo en los próximos meses. Entonces de ahí vamos a tener una lectura doble. ¿Sí? Además de ver lo que pasa en los precios, vamos a ver también, vamos a ver una idea de la evaluación. Vamos a ver una idea si esta caída de precios, ¿sí?, está diciéndonos que tenemos valores baratos o no. Puede ser que los precios estén cayendo y que el valor de las compañías no sea todavía barato. Bueno, no me quiero extender porque veo que el tiempo pasa. Les dije, vamos a terminar 11:20 y son 11:25. Así que de mi lado finalizo y del otro lado, ¿sí?, del lado de ustedes, si bien veo que se siguen conectando y sé que muchos lo ven después de forma grabada, on demand, los que estén conectados y estén también conectados con el mercado, los que estuvieron viendo qué pasó esta mañana, si tienen alguna pregunta para hacer, bienvenida. Yo mientras me doy vuelta y miro un poquito cómo van los precios y de paso les digo, a esa caída inicial que hubo 10.30 en el mercado accionario, cayó 10.30 y luego empezó a subir. El Standard & Poor's, que es una referencia de lo que pasa con el conjunto de las principales compañías, sigue subiendo. Hasta ahí, genial. ¿Qué es lo que pasa con los commodities? Por ejemplo, con el oro, igual. Acá les digo algo más. Fíjense, ante un mismo dato, acciones y oro de la mano. Nada de refugio de valor ni nada parecido. Petróleo, que alguno dirá, bueno, tiene mucho que ver con lo que pasa con Rusia y Ucrania. Está subiendo exactamente igual que el Standard & Poor's, ¿sí? Bueno, ¿qué dicen ahí? Ahora sale el dato de ventas de casa. Perfecto. ¿Qué tan importante es? Muy bien. Gracias por esa pregunta. Ahora, a las 12, ¿sí?, en 34 minutos para ser exactos, sale el dato de ventas de casas nuevas en Estados Unidos. Es un dato importante. Juega en la misma línea de los datos que comenté hoy. ¿Qué es lo que nos permite decir? ¿Se vendieron más o menos casas? Entendemos que cuando uno compra una casa, no es solo que tiene dinero para comprarla. Primero que en Estados Unidos no se compra con cash, se compra con crédito. Entonces, si están comprando más, si hay más gente comprando, más familias comprando casas, porque todavía crédito están teniendo, y mucho más importante, porque proyectan que van a poder devolver ese crédito. Y para devolver ese crédito dependen de poder mantener sus empleos, que sus salarios se mantengan o crezcan y que las empresas sigan tomando gente, para lo cual la empresa tiene que seguir vendiendo. Entonces, en resumen, si se vende más es porque, o si el dato, que para que tengan una idea, se espera que las casas nuevas del mes pasado hayan sido de 610.000, ¿sí? 610.000 ventas de casas nuevas. Si el dato es mayor a ese, eso es positivo, ¿sí? Y juega muy parecido a cómo reaccionó el mercado, o el mercado debería reaccionar muy parecido a cómo reaccionó hoy. Por supuesto que después que salga el dato, y como dije antes, hay que ver,
bueno, en qué sectores se vendió más, en qué sectores se vendió menos, pero en términos generales, si tenemos un dato mayor al que dije recién, tenemos que ver una aceleración de la suba. Así que muy bien la pregunta de recién y ya tenemos algo para ver. Como les dije, ¿qué pasó 10:30? Luego los invito a que miren, falta poco, 12 horas de Argentina, a ver cómo reaccionan los precios. Si hay alguno más que se anime a mirar, yo les sigo comentando cómo se está moviendo el mercado, ¿sí? Criptomonedas. Si bien hubo una reacción parecida al mercado, las criptomonedas principales como por ejemplo Ethereum y Bitcoin no se recuperaron todavía. Yo creo que si el mercado sigue subiendo se van a recuperar. Ahora, una cripto que he analizado bastante en el pasado es Dogecoin. Presten atención, pues esa cripto sí está subiendo y sí está subiendo un poco mejor, se está comportando mejor que las otras dos. Y ahí que están preguntando Tesla, Tesla sacó el resultado, un resultado que en términos generales podemos decir que vino bien, vino más, es decir, en algunas partes vino mejor, en algunas partes vino peor. Vendió un poco menos y ganó un poco menos de lo esperado, pero las proyecciones internas de la compañía hablan de una mayor producción hacia adelante. Si bien no tengo Tesla delante mío y no sé cómo está reaccionando, me animo a decir que puede haber algo positivo en Tesla, que ha sido muy castigada el año pasado. ¿Pero con qué relaciono Tesla? Con Dogecoin. Sabemos que la cabeza de Tesla es Elon Musk. Él es uno de los, ¿cómo decirlo?, influencers, si se quiere, de esta criptomoneda Dogecoin. Siempre que le va bien a Tesla o a Twitter, los dos casos, además tuvimos mala performance del último tiempo, lo cual es bueno, porque si empiezan a venir noticias buenas de ambos, yo creo que se van a trasladar a la cripto. Entonces, en el caso de Tesla, me reservo un análisis porque no la tengo delante mío, pero si te interesa, escribirme después, y esto de paso se lo digo para todos, cualquiera que me quiera escribir, además de hacerlo a ICB, ¿sí?, al Instagram de ICB, lo puede hacer también a mi Instagram, ¿sí?, es que Ariel, o lo pueden hacer en la página de ICB, www.icbargentina.com. Entonces, tanto quien preguntó de Tesla como el que tenga alguna pregunta, el que mire esto diferido, pueden hacerlo libremente. Bueno, voy cerrando y cierro, como dije en el Instagram anterior, sugerencia, ¿sí?, de parte de la capacitación. Este es un año para mí para una formación como la que en ICB se da, en el programa de capacitación AGI. ¿Qué es lo que tiene el AGI? Dos partes muy importantes. Una parte muy fuerte de trading, que nos va a poder servir, o les va a servir para navegar toda esta volatilidad, y una parte fundamental grande. La parte fundamental tiene que ver con lo que hablaba hace un rato. Bueno, tratar de determinar el verdadero valor de los activos. Entender que es una evaluación por descuento de flujo de fondos, una evaluación por múltiplos. Es un año importante para hacer eso, ¿sí? Entonces, mi sugerencia, y el que no lo conoce, bien ahí Mariano, gracias por el AGI, ¿sí? Ahí tenemos un egresado del AGI, felicitaciones. Bueno, el que no lo conoce el AGI, ahí tenemos un egresado, le puede preguntar y puede consultar a la página de ICB, repito, www.icbargentina.com, y les vuelvo a decir, es el programa para este año, o son los temas para tener bien claros en este año. Es un año en donde hay que ver, o hay que aprovechar, mejor dicho, las grandes caídas del año pasado. Por supuesto que hay que hacerlo con conciencia, o hay que hacerlo con análisis, con conocimiento, para tomar la oportunidad. La ventaja de este momento es que tenemos todo un 2022 que fue a la baja. Entonces tenemos precios de un montón de activos, criptomonedas, acciones, que los tenemos por la mitad. ¿Sí? Y esto no se da en cualquier momento. No digo salir corriendo a comprar, salgan corriendo a analizarlo ya. ¿Sí? Todos los egresados de AGI, ¿sí?, o todos los que empezaron ahí que me están diciendo felicitaciones, tienen que hacer eso. ¿Sí? Tienen que ir a analizar este contexto de mercado, porque después las oportunidades las ven correr. ¿Sí? Después va a ser tarde. Cuando analicen cuando vean los titulares de los días, digan está todo subiendo, ahí ya llegamos tarde. El momento para analizar y el momento para planificar las inversiones es ahora. Bueno, ahora me toca despedir. Muchas gracias por estar acá presentes. Muchas gracias también a los que me ven después, que sé que hay muchos. Y siéntanse libres, vuelvo a repetir, para contactarse conmigo en privado al Instagram, para escribir al Instagram de ICB, que obviamente lo tienen todos delante de ustedes, y para escribir a la página de ICB. Me despido, que tengan todos un muy buen jueves.